también cogido Sí. en esa profusión, de esas dos hipótesis que lanzás sobre la profusión en este momento de la memoria. Te falta justamente la benjaminiana, que es la problemática de lo transmitido y lo vivenciado, digamos. ¿No? Esto que dice Traverso, digo, pues venía al caso, por eso solo por eso te corté. No solo venía al caso, sino mirá que olvido, porque, digamos, yo entro a Benjamin, descubro a Benjamin, uno puede decir así, qué sé yo, el primer texto, no sé si el primero, habré leído alguno cuando era estudiante, pero digo, el primer texto que leo ya pensando otras cosas y que lo leo en clave, el que más me impacta son dos textos, en realidad uno se llama El Narrador y el otro se llama y Experiencia y Pobreza, que son dos textos donde Benjamin diferencia el concepto de experiencia del de vivencia. Las palabras alemanas, discúlpenme la pronunciación, son Erfahrung y Erlebnis. Erlebnis en castellano sería más apropiado traducirlo por vivencia y Erfahrung por experiencia. Justamente la diferencia benjaminiana que recogen algunos autores, Traverso, que decía Gelo, que es un historiador italiano, pero también la recoge George Agamben. La diferencia está dada en que efectivamente la experiencia, el Erfahrung, es la experiencia transmitida de generación en generación, es la experiencia del viajero que regresa, que cuenta. Y la vivencia es aquello más ligado incluso a lo corporal, ni siquiera a lo individual. Y entonces él dice en estos textos, él habla como del fracaso de la experiencia, en realidad como del agotamiento, como del fin de la experiencia. Ya no hay más experiencia transmitida. En general es una experiencia que se transmite oralmente. Parecería esto, ¿no? Él decía, los hombres vuelven de la primera gran guerra, no vuelven de la guerra, uno podría pensar, llenos de experiencia y vuelven mudos del campo de batalla, ¿no? Entonces ahí hay algo que no se puede transmitir. Y empieza a aparecer el concepto de Erlebnis como un concepto más ligado a lo individual, Lo personal. Entonces, esos dos conceptos también son claves para pensar. El deterioro de una es justamente el fondo para la profusión. Totalmente. Entonces, ahí también eso se puede conectar con sociología contemporánea, etcétera, y demás, pero efectivamente ahí ya no hay conexiones colectivas que se transmitan, sino que hay vivencias individuales. Es muy interesante porque también para pensar el análisis, ¿no? Y cómo llega alguien al análisis, y alguien llega a hablar de él y de lo que le pasa, o efectivamente ahí hay un trabajo posible de pensar en clave de la experiencia, ¿no? Y de contacto con la reminiscencia del pasado, con la sucesión generacional, etc. Pero bueno, sí, totalmente. Bueno, justamente, acá estaba viendo otra cosa de algún texto anterior. Pierre Nora, que es un historiador francés, dice: memoria ha tomado un sentido tan general e invasivo que tiende a reemplazar pura y simplemente el término historia y poner a la práctica de la historia al servicio de la memoria. Y más adelante dice: la memoria ha enfatizado su carácter reivindicativo y liberador y ha reclamado para ella fidelidad. La novedad que proviene de la insondable desgracia del siglo, del recurso posible a los testimonios de los sobrevivientes, de la oficialización de grupos y comunidades ligadas a su identidad, su memoria, su historia, es la pretensión de la memoria colectiva a una verdad más verdadera que la verdad de la historia, la verdad de lo vivido y de lo recordado. Nuevamente, Alcárcer también hace todo un trabajo de desmontaje de todo eso y plantea que efectivamente uno no puede recordar si no es con otro. También aparece desmonta la falacia de que hay un recuerdo individual, privado. Si hay algo singular, es una reminiscencia, es un resto, no es un recuerdo. Si es un recuerdo, es colectivo. Nuevamente, volvemos a la distinción castoridiana o leishmaniana entre subjetividad y psiquismo.
Lo más propio es aquello que no forma parte. La represión no es una puesta en memoria, no es un archivo de recuerdos. Es sacar del contexto, digamos, y que no vuelva más, y que queda ahí. La plan diría es un significante designificado. Lo digo ahora, porque después me lo voy a olvidar. Entonces, y ahí aparece la cuestión, la importancia de la imagen. Voy a volver a Abby Warburg y el Atlas que hace Abby Warburg. Yo nunca lo pude ver. En algún momento lo tuvo Natalio en Oliva Libros, no tenía para ver, pero tampoco lo pude ver, no puedo imaginármelo. Hay como varias imágenes si uno googlea, pero tampoco es que está disponible, pero aparentemente es un atlas construido con miles de imágenes de diversas procedencias, de fotografía, de pintura, afiches. Y para Warburg las imágenes eran las marcas materiales de la memoria cultural colectiva. Por tal razón, decía él, cuando se colocan de determinada manera, se convierten en disparadores semánticos que no precisan de ninguna explicación verbal. Hoy hablábamos con Diego antes de empezar también. Esto es una operación clínica también. Lo que el psicoanalista hace, empatiza, uno podría decir, bastante bien con esta idea barburiana de poner a la imagen. A ver, también uno puede pensar el silencio de la analista, muchas cosas específicamente desde lo clínico, pero cuando a alguien uno le cuenta un sueño, si uno efectivamente no procede de un modo violento, intrusivo y simbolizante, como el psicoanálisis ha estado repleto, ninguna escuela se salva de esto, digamos, de estas operaciones de traducción simultánea, al propio Freud, digamos, planteaba en algún momento, distinguía las interpretaciones simbólicas de las interpretaciones asociativas y hablaba de que cuando la asociación no está, mete el símbolo y la planta dice, pero ¿y ahí qué es primero? El huevo o la gallina. No está la asociación porque se metió el símbolo y uno no esperó que aparezca la asociación y es el símbolo el que hace callar las asociaciones. Bueno, en este sentido, lo que uno hace o lo que intenta hacer, digamos, cuando alguien trae un sueño es que despliegue imágenes. La mayor cantidad de imágenes posible. Y en clave de cómo se van ubicando esas imágenes está la posibilidad de que haya algún tipo de producción semántica. Que no va a ser del analista la producción semántica. Pensaba en esto de antes de la reflexión filosófica acerca de las cosas no filosóficas, en esto de que dentro de esas imágenes del sueño, a veces un paciente cuenta poniéndole de acento algunas cosas de ciertas imágenes, y esto de poder pasar por otras también, preguntar, interrogar sobre otras cosas que aparecen en ciertas imágenes del sueño. Cuando a alguien le pone mucho énfasis a algo de una imagen del sueño, y lo otro pasa, por ahí preguntar y desplegar una serie de asociaciones también es muy interesante también pensarlo ahí. Sí, en ese sentido digo esto, por supuesto, por favor, después edito o apagamos la cámara, no es un consejo técnico, eso no existe, ni mucho menos, pero bueno, digamos, yo he tomado de algunas supervisiones y demás, algunas cosas que la verdad que me han servido mucho, por lo menos que de algún modo, en algún momento me encuentro recordando eso mientras escucho y la verdad que está bueno, y es que la pregunta sobre el sustantivo en general es mucho más propiciante de asociaciones que sobre otro elemento. ¿Y sobre otro elemento del discurso, digamos, que sobre un verbo, sobre el nombre, sobre cosas, sobre propiciante de la asociación, digo, que mi experiencia lo he corroborado, no rige para todo el mundo. Digo, me acordé con esto que vos situás de nuevo y con la cuestión de la imagen, porque por otro lado, ¿cómo se transmite una imagen? ¿Cómo se transmite? Por supuesto, está la mediación, es inevitable la mediación del lenguaje.
es inevitable que cuando a mí un paciente me hable de la mecedora de su infancia, de la casa de su abuela, yo pienso en la mecedora que estaba en la casa de mi abuela. Y esa mecedora no es la mecedora de casa. Es inevitable que ese trabajo de imágenes suceda. Entonces ahí hay una cuestión que, de nuevo, para esto de los restos, bueno, de nuevo, ¿no? Insisto, cuando dije antes que es fragmento de investigaciones, porque todavía lo estoy trabajando, pensando, buscándole vueltas, no que tenga ninguna conclusión al respecto. Lejos de ello, y no sé si se trata de conclusiones, pero al menos de ciertos registros. Nuevamente, me parece que con Didier Bergman hay todo un universo de trabajo sobre la imagen, que es un tipo que, si bien proviene de la crítica del arte, por la bibliografía a la que echa mano y demás, se nota que es alguien que tiene una conexión con el psicoanálisis y no le es ajeno esto. Bueno, ya sí, me fui medio... Bueno, y de lo material, no esto. Bueno, me queda esto, y después podemos charlar un poco para no aburrir los tan mods. Faltó toda la parte de la planta, por supuesto. Después vamos a ver, si tiene que faltar que falte. Una cita del libro de los pasajes, ¿no? Sin duda que no es que lo pasado venga a volcar su luz en lo presente. Decíamos, ¿cómo? Pero antes estábamos diciendo eso, que es lo pasado que viene. Pero acá dice, no es que lo pasado viene a volcar su luz en lo presente, o lo presente sobre lo pasado, sino que la imagen es aquello en lo cual lo sido, y esto es muy importante que diga lo sido, después voy a esto, sino que la imagen es aquello en la cual lo sido se une como un relámpago al ahora para formar una constelación. Lo sido. Acá yo ahora sí, realmente no recuerdo los términos alemanes, pero Riquet trabaja bastante sobre eso, trabajando sobre Heidegger, que primero hay dos formas de nombrar al pasado. Es aquello que pasó, es decir, debería tener alguna precisión, me comprometo después a buscarlo, ¿no? Pero es lo que ya no está o lo que fue. Son dos formas diferentes de nombrar al pasado. Lo que ya no está o lo que fue. Lo sido es... Riquet dice... Lo que fue y lo que ha sido. Lo que fue y lo que ha sido. Lo que terminó y lo que, aun cuando está en el pasado, no tiene terminalidad. O no está marcada su terminalidad. Exacto. Hay un hincapié sobre lo que ya no es y un hincapié sobre lo que alguna vez fue. En ese sentido, digamos, algunos autores, como Reyes Mate y demás, el propio Riquet, rescatan esto para todo lo que benjaminianamente sería que es hacer justicia para las víctimas, claro. ¿No? Que sería la redención de las víctimas. Alguien que sufrió, actuó y vivió en un pasado y no alguien que ya no está. Que no tiene marcada su terminalidad. Una temporalidad no tiene marcada su terminalidad. Claro, pero gramaticalmente no es algo. Que gramaticalmente no es algo. Sí, pero son dos pasados en uno, digamos. Bueno, y después las tres cuestiones que les quiero leer son las cuestiones de método, y ahí abrimos o alguna cuestión. Dice en el manuscrito N, que es el que yo les recomendaba, dice: método de este trabajo, montaje literario. No tengo nada que decir, solo que mostrar. No gustaré nada valioso ni me apropiaré de ninguna formulación profunda. Pero los harapos, los desechos, eso no los quiero inventariar, sino dejarles alcanzar su derecho de la única manera posible, empleándolos. Más adelante, se puede considerar como uno de los planteamientos metódicos de este trabajo mostrar claramente un materialismo que ha aniquilado en su interior la idea de progreso. Discute con el marxismo. Un materialismo que ha aniquilado en su interior
la idea de progreso. Precisamente aquí, el materialismo histórico tiene todos los motivos para separarse con nitidez de la forma burguesa de pensar. Su concepto principal no es el progreso, sino la actualización. Término heideggeriano. La actualización. Y psicoanalítica. Esto que Lacan dice en algún momento que se bueno, sigue con esto. Pero a veces se le reprocha al psicoanálisis ser una fuga al pasado, ¿no? También en el sentido común, pero hablar de la infancia, si a mí lo que me pasa es se hablará de la infancia, se hablará de la infancia, si se actualiza algo de eso, digamos, no es que uno tiene que ir a buscar qué recuerdo. Sí, de nuevo como algo fijo allá. Claro. Exactamente, que determina lo que yo hoy soy. Retomar otro fragmento de este manuscrito. Retomar en la historia lo que es el principio del montaje. Erigir las grandes construcciones con los más pequeños elementos. Esta frase mortal. Ahora me acuerdo. Erigir las grandes construcciones con los más pequeños elementos para descubrir en el análisis del pequeño momento singular el cristal del total acontecer. Hay una diferencia con esto que decíamos antes. No es un fetichismo del detalle. No es la musealización de la memoria, ¿no? Todo esto recorrer las modas retro, ir al vinilo, ¿no? Todo este, ¿no? y en esa posmoderna, en ese posmoderno regodeo en el detalle. Hay una ambición de que ese momento singular tenga un momento de totalización. Por más que luego ese momento deba ser destotalizado, esto Adorno lo ha pensado en la dialéctica negativa de los frankfurtianos. Lo que pasa es que justamente me parece que no es detalle, sino fragmento, que no es detalle en el sentido estético, digamos. Exacto, sí, Claro. sí. Bueno, para descubrir en el análisis del pequeño momento singular el cristal del total acontecer. Así pues, romper con el naturalismo histórico vulgar, captar la construcción de la historia en cuanto tal, y esto, haciendo de la estructura comentario. Es un estructuralista y postestructuralista va en la letra. Porque en 1900, no sé cuál de esos 15 años lo habrá escrito, pero haciendo de la estructura comentario, tomar en cuenta los desechos de la historia. Bueno, eso, repleto de todas estas cosas, ¿no? Con esto, de nuevo, retomando la pregunta inicial, porque, bueno, ya lo había anticipado, me parece que, y no porque no lo hayan pensado otros, ¿no? Sino tal vez porque el modo fragmentario en que cada uno de estos fragmentos advinieron a mí, digamos, han producido algún tipo de constelación en la cual ahí incluí en esa constelación algunas cuestiones de Lacan, que sí, quedará para otra oportunidad, porque ya es medio tarde. Pero la teoría de la seducción generalizada toma algunas cosas de estas, es para desarrollar a modo de títulos, digamos, justamente, por eso se llama teoría de la seducción generalizada. Lacan va a decir que el abandono de la teoría de la seducción por parte de Freud, si bien la historia oficial del psicoanálisis dice que es lo que permitió el acceso a la fantasía y al Edipo, lo cual es verdad, va a decir Lacan, pero juntamente con eso que permitió, le abrió la puerta también al endogenismo o al biologismo, es decir, cuál es el origen de esa fantasía y de ese Edipo. Por supuesto, después vino Lacan y invirtió, o retomó, mejor dicho, el exogenismo freudiano, saliendo del endogenismo kleiniano, pero de todas maneras fue reemplazado de algún modo, esto es algo que plantea Lacan también, Schiller-Lechner después, y que uno debería problematizarlo un poco, pero que de algún modo la filogénesis o lo pulsional atávico o el hecho primordial o eso que daría origen, que sería fuente de la fantasía y demás, y que de ese modo se deshistoriza filogenéticamente,
la solución lacaniana, la solución de Lacan, o de cierto momento de Lacan. Uno debe confesar también que uno hereda también estos fragmentos discursivos y efectivamente tal vez en un trabajo hereda fragmentos discursivos y hereda transferencias, ¿no? Hereda asuntos, todo el mundo se mueve y efectivamente alguien que pueda hacer otro trabajo con esto tal vez pueda discutir la idea, pero la idea es que la solución a la transmisión filogenética, al origen del fantasma, de la fantasía, es la pulsión, y la pulsión en lo biológico y demás. La solución estructural no termina de reinstalar lo histórico, más bien es una otra forma de desembarazarse de lo histórico. O de lo material, lo que decíamos antes, porque lo histórico, de nuevo, lo histórico no es lo histórico tal como verdaderamente ha sucedido, pero sí la implantación de determinada huella, de determinado resto, de determinada ruina, que efectivamente luego va a exigir. Ahí hay un universo de nuevo, interesante, que es el que yo estoy intentando, básicamente. Hay una relación entre resto y seducción que es. Entre resto y... lo que hay que... Entonces la Planck va a decir, esa seducción la abandona Freud por diversas razones, entre ellas porque estaba puesta al lado del padre perverso y entonces debería haber más perverso que histérica, la prueba fáctica, y también porque aparece todo lo que tiene que ver con la fantasía, etc. Y se pierde lo que la Planck llama una generalización posible de la seducción, y que es pensar en términos de lo que se llama seducción precoz, que es la seducción materna, o de quien ocupe ese lugar en la constitución y en la subjetivación y en la divinización del niño, donde los cuidados primordiales, va a decir la Planck, son los momentos privilegiados de implantación de la sexualidad del otro, donde las zonas erógenas, digamos, en realidad no son las zonas erógenas típicas, pero en realidad va a plantear porque pues son las que solicitan los mayores cuidados, son las zonas de pasaje entre el adentro y el afuera, que se tienen que limpiar, que se tiene que alimentar. Una teta que alimenta es una teta que se mete adentro, etc. Bueno, todo metapsicológicamente tiene un desarrollo bastante preciso, pero que eso, por otro lado, nunca puede ser recapturado como tal como fue, porque ahí va a decir la Planck, hay mensajes que son enigmáticos para el propio emisor. ¿Y por qué? Porque es un sujeto que en el mejor de los casos está dividido, que la madre cuando alimenta desde la ternura, pero también de un aspecto desconocido de sí misma, que es su propia sexualidad reprimida. Por lo tanto, ahí hay un mensaje imposible de decodificar, porque es enigmático para el propio emisor. Pero eso, ¿qué pasó ahí? Bueno, algo pasó, volviendo a lo de los pasajes, ¿no? Y algo pasó y se implantó, etc. No vamos a hacer la metapsicología del originario en la Planck, en Bremer, que es bastante específico. Yo solo situar los elementos de conexión con esta teoría de la temporalidad. Sí es cierto que la Planck, lo único que digo, la Planck, si bien parece un autor, a diferencia de Benjamin, fácil o simple por donde entrarle, un tipo que se formó con Lacan, fue paciente de Lacan, fue parte de la primera generación, de los más productivos, autor del vocabulario, luego fue teniendo sus propios desarrollos, pero en general, esto también se piensa, en general es un buen lector de Freud, traductor de Freud, por otro lado, en las nuevas traducciones francesas, él dirigió esa traducción. Otra conexión con Benjamin, que acabo de pensar, todo el trabajo de la traducción, pero parecería reducirse a eso, ¿no? Un tipo con poca originalidad, y tal vez lo sea en cuanto a salvo esto, llamado, pero hay un universo de fragmentos
en todo ese trabajo riguroso que él hace sobre la obra freudiana y sobre el psicoanálisis freudiano también, donde hay iluminaciones, uno podría decir, o al menos en la lectura que yo hago, que pueden llevar hacia otro lado. Entre ellas no es menor la última que él dice con mucha ambición, o uno podría decir, o con poca modestia, pero quien está libre, ¿no? Entre los que leemos. Y él dice algo así como que mi intención es que la teoría de la seducción generalizada abone a una nueva filosofía del tiempo. Bueno, en definitiva, es lo que estoy tratando de hacer. Digo, siendo obediente a la plancha, en todo caso tomando esa línea que él tira por ahí, pero también discutiendo algunas cosas, o creyendo que discuto algunas cosas, digo, porque él en algún momento plantea 4 modos de temporalización, 4 tipos de tiempo, ¿no? Está el tiempo de la biología, el tiempo del cosmos, uno lo estudia la física, otro lo estudia la biología y la etología, que tiene que ver, que Freud a veces se confunde y trabaja sobre ese modelo temporal, el ritmo, en los 2 principios de suceder psíquico aparece esto. Bueno, pero Leplanche dice, está el tiempo de la cosmología, está el tiempo de la biología. Después distingue 2 tiempos más y va a decir que el propio del psicoanálisis es cómo el ser humano se temporaliza. El cuarto es el tiempo de la historia para la clase. Bueno, mi diferencia es esa. Yo lo que trato de pensar es que no hay 3 y 4. El 3 y 4 es un universo conjunto, que no hay como la historia se temporaliza y como el individuo se temporaliza. Dicho de otra manera, y para decirlo todo, un poco lo que charlamos con Hegel siempre. Mucho todos los defectos del historicismo de ese modo, digamos. Claro. Bueno, en rigor, y termino como de darme cuenta así para ponerlo en una frase, que es una frase que no dice nada, pero que con todo lo dicho hasta acá tal vez sí sirva para algo. Y sí, y por qué no, lo que estoy intentando pensar es el intervalo entre lo colectivo y lo singular. ¿A mí? Ese es el intervalo que de algún modo esto intenta, no suturar, no necesariamente suturar, pero en todo caso ver cuál es el estatuto que tiene.